Ya han jugado todos los jugadores, exceptuando obviamente a Víctor Camarasa y a Dani Martín, que son lesionados de cierta duración. Vamos ahora con la parte más técnica, con el análisis que Jesús Botello nos trae cada lunes aquí al plató de Todo al Verde, que estoy seguro que les encanta porque da una visión distinta a la nuestra, que es meramente periodística. Querido Jesús Botello, buenas noches. Buenas noches, Nacho. ¿Qué nos traes hoy? Porque es verdad que nos fuimos al descanso en la narración de Radio Betis, pues bueno, con muchas loas hacia el juego del equipo, todo lo contrario a lo que sucedió en el segundo tiempo. Exacto, pues bueno, vamos a intentar tanto cuantitativa como cualitativamente explicarle a los espectadores, sobre todo si alguno no vio el partido, pues qué es lo que pasó. Porque es cierto que este Betis demostró dos caras, dos escenarios distintos entre la primera y la segunda mitad. Y si empezamos a ver dentro del informe que hacemos estilo, datos y jugadores, vamos a empezar lo primero por el 11 titular. El 1-4-2-3-1, que ya es reconocible en el estilo de Pellegrini, tiene una serie de condicionantes que a la hora de llevar al mundo de los datos estos nombres propios con estadísticas nos van a reflejar cosas muy curiosas en la línea ascendente del juego de Pellegrini, insistimos, en la primera parte, porque ya la segunda el propio míster comentó que estaba devaluada, sobre todo desde que nos meten ese gol tan tempranero, pero yéndonos a los datos, fíjate, esta es la posición media en la primera parte del Real Betis Balompié. El Betis intentó con el número 8, con Fekir, que abandonaba la banda y se metía en el centro, tener esa acumulación, esa superioridad numérica. Eso se permite porque en la banda contraria estaba Cristian Tello, el número 11. Es decir, de los dos media punta, uno por dentro y otro por fuera. Juego exterior, juego vertical. Siempre dice Pellegrini que él intenta llegar a campo rival lo antes posible. Y eso es posible dentro de las estadísticas con asuntos como las recuperaciones y la falta. Estadísticas pura y dura, estas son del partido completo. El Betis tuvo más el balón, 60% por 40% que el Atlético de Madrid. Los disparos prácticamente similares. Iguales, sí, sí. Incluso el Betis uno más. ¿Dónde empieza a haber alguna diferencia? Las faltas cometidas, 19 del Atlético de Madrid por 12 del Betis. Pérdidas de posesión, tuvo más el Atlético que el Betis, pero más recuperaciones del Atlético de Madrid que del Betis. Son pequeños saltos entre uno y otro, pero que llevándolo al terreno de juego... Hombre, hizo más faltas y recuperó más balón. Exacto. Es decir, nos frenó más veces nuestro juego que nosotros el suyo. Exacto, y a veces una arriba o abajo es robar y que sea gol. Por eso es tan importante el mundo estadístico. Disparos de la primera parte, solo de la primera parte. Estos son los tiros que hace el Betis. Fíjate, Nacho. Una auténtica locura. Desde fuera, desde la frontal, vemos a Fekir, vemos a Tello, vemos a Canales. Disparos del Atlético de Madrid en la primera parte. Solo 3 tiros del Atlético por una infinidad del Real Betis Balompié. Y sobre todo, 2 de ellos entre los 3 palos. Si seguimos viendo las estadísticas y pasamos a la segunda parte... Es al revés. Es completamente al revés. Y que quede claro que después de la expulsión de Montoya solo suceden 3 tiros más. Es decir, que antes de la expulsión de Montoya ya había ese acoso y derribo del Atlético de Madrid. Solo 3 del Betis, entre ellos Guido desde la frontal, Fekir y una de Toni Sanabria muy clara, que después veremos en el vídeo, en el análisis cualitativo. Pero sobre todo, esto creo que es lo que quería decir Pellegrini, ¿no? Esa cara de la primera parte y de la segunda. También el Atlético de Madrid, que es un equipazo, la primera parte estuvo más replegado y en la segunda sí fue hacia arriba. Pero, ¿y las faltas? Porque el Betis, la primera parte hizo muchísimas faltas. Estas son las faltas del Real Betis Balompié en campo del Atlético de Madrid, que se dice pronto. Sí, sí, casi todas. Y fíjate, aparece Fekir, aparece Canales, delantero, William Carballo. Es decir, el Betis estuvo en campo rival, presionó en campo rival, hizo faltas tácticas en campo rival y eso nos dio esa sensación de la primera parte tan auténtica. ¿Qué ocurrió en la segunda parte? Faltas del Betis, muy poquitas, ¿verdad? Muy poquitas. Aparece tal vez Fekir ayudando en la banda derecha, la falta de Montoya, que fue la expulsión, y una de Toni Sanabria. En definitiva, estamos comparando los dos escenarios de la primera parte y de la segunda parte para que entiendan los aficionados el porqué del razonamiento también del míster. Pero hemos visto dónde hacíamos la falta y las recuperaciones. Es decir, esto se consiguió por esa intensidad del Betis.
casi todas de nuevo en la parte derecha por donde nosotros atacamos. De nuevo Fekir, Tony Sanabria muy implicado en labores defensivas, William Carballo. Las faltas las recuperaciones, en campo propio es normal, porque al final los equipos cuando defienden están más tiempo. Y si pasamos a la segunda parte, se ve también cómo hay un salto en esas zonas. Muy pocas ya arriba, en el frente del ataque, una de Joaquín, una recuperación ahí, el resto ya pues en una zona media más normal. En definitiva, el Betis en la primera parte, incisivo, presión alta, recuperación constante, muchas faltas tácticas, más juego por banda derecha, que luego cuando pasemos a la siguiente diapositiva también se va a ir reflejando el porqué con balón, el criterio de Pellegrini, y un Betis que en la segunda parte pues dio ese pasito atrás, también llevado por un Atlético de Madrid que jugó muy bien. Zona de ocupación. Sí, que muchas veces esto interesa matizarlo, que los equipos no siempre hacen lo que quieren y lo que tienen ellos planificado. Exacto. Y más contra equipos como el Atlético de Madrid, claro. El Atlético de Madrid en la segunda parte llevó a campo bético una presión muy alta, también los cambios dieron oxígeno y en definitiva el Atlético de Madrid no es un equipo de Champions por casualidad, también te obliga a jugar como sucedió en la segunda mitad. Y seguimos con los datos y podemos pasar a la siguiente diapositiva porque aquí estamos ocupando, pero ya, fíjate, 50,6% de ataque en la primera parte, que es el análisis que estamos haciendo hoy, por banda derecha. Un Betis con las ideas muy claras, un Betis que vuelve a intentar por banda derecha tener esa superioridad, esa credibilidad con el balón, que también es muy importante. Se juntaban ahí jugadores como Canales, como Fekir, como William Carballo cuando basculaba, como Guido Rodríguez en labores defensivas. Y por la banda izquierda un 29,4% porque ahí es por donde sorprendíamos. Y aparecen nombres como Alex Moreno o Cristian Tello. Pero yéndonos ya al partido, a ese análisis cualitativo, sobre todo la intensidad del míster de Pellegrini. El míster quiere que el Betis vaya a campo rival, totalmente en bloque alto, con muchos efectivos, con muchos jugadores, con una presión agresiva. Y estamos viendo una serie de jugadas que parten primero de un saque de banda, que ya es un índice de cómo el equipo se coloca, y luego de cómo van los futbolistas del Real Betis Balompié con las ideas clarísimas, con agresividad, con intensidad. Estamos viendo además, y hemos querido traerle a los espectadores un plano alto que como más se puede apreciar. A veces los movimientos que en la tele es imposible ver, pero fíjate la defensa del Betis, intensa, agresiva, balón dividido y son casi 4 futbolistas del Real Betis Balompié en esa zona de creación, como el Betis por derecha, por izquierda, aquí vemos con la conducción de Montoya, que pierde el balón, pero el Betis no va hacia atrás, el Betis va hacia arriba, el Betis presiona. Y eso es el ADN que el míster quiere inculcar en esta plantilla verde y blanca. Se pierde el balón, se recupera rápido y si es posible se intenta jugar. Y esto lo comentabas tú también en la retransmisión, Nacho, ¿no? Cómo el Betis iba en esa banda derecha, comentabas tú, cerca del banquillo de Tenía un imán, Simeone, todos los balones salían en el banquillo del Atlético de Madrid, era algo increíble. Exacto. Y el Betis quiere el balón para atacar. Y entonces hemos traído pues distintas acciones en las que el Betis intenta, pues tanto por derecha como por izquierda, filtrar esas líneas de pase, se empieza la jugada, se tiene tranquilidad, aparece uno de los dos pivotes y llegamos a la banda izquierda, que es donde se mete esa velocidad más. Una velocidad puesta por Tello, también por Alex Moreno, con muchos jugadores del Betis a la hora de intentar llegar a finalización, 4 o 5 jugadores del Betis, y además intentando terminar jugada, cosa muy importante. Y hemos querido poner una jugada larga para que el aficionado vea desde la creación en banda derecha que el balón llega hacia atrás, se vuelve a generar con tranquilidad, como quiere el míster Pellegrini, y volver a atacar por la izquierda. En definitiva, un Betis que en distintas acciones, yo creo que ha sido muy sincero el míster en lo que quería que saliese en el terreno de juego. Y si seguimos viendo las distintas acciones, se ve perfectamente cómo no fue solo una opción de casualidad, Nacho. Minuto 3. La anterior fue en el minuto 1. Y el Betis, que por izquierda es profundo, que aparecen nombres como Alex Moreno y Cristian Tello, no piensen que es la misma jugada repetida muchas veces. No. Es que son esa acumulación de minuto 5 con 44 segundos. Fueron 2 partidos distintos, Botello. No tuvo nada que ver el primer tiempo con el segundo. Exacto. Y la pena al final es que el Betis, con todas las cosas que hizo bien en la primera parte, pues se fuese con ese resultado al descanso. Y después, jugadas como esta de nuestro delantero centro en el área que pone el balón atrás y no se llega al remate. De nuevo, Cristian Tello buscando la finalización. El Betis que cuando tenía ocasión, y esta es clarísima también,
centros desde derecha, centros desde izquierda, distintos futbolistas, que también es importante porque se habla obviamente mucho de los delanteros centros, pero es que el Betis pisa área y finalizan muchos futbolistas de segunda línea también. Esta de Fekir, el Atlético de Madrid prácticamente desde el minuto 15, ahora ya estamos en el 22, pero metido, Nacho, sí. en campo propio. Además eran las dos líneas juntas, se veían perfectamente en el campo, que eran las dos líneas, eran 8 futbolistas pegados prácticamente, una dentro del área y la otra justo en la frontal del área. Exacto, y por eso el argumento del Betis, esta ya es una imagen de la segunda parte, ¿no? Porque también se llegó la mala suerte de habernos resbalado, que por cierto sucedió muchas veces, pero también en la segunda parte, incluso con 1-0, teníamos esta ocasión. El Betis abierto, el Betis amplio y el pase de William Carballo que deja a Toni Sanabria solo delante del portero, ¿no? El Betis que también en la segunda parte llevó al Atlético de Madrid a campo propio, con esa defensa muy organizada, ese repliegue intensivo, buscando golpeos desde la frontal. Y en definitiva, bueno, pues por si alguien no vio el partido y nos escucha hablar de esa primera parte y de la segunda parte, los por qué, pues por lo menos intentar ayudarles a la comprensión del partido. Bueno, yo creo que ha quedado clarísimo lo que sucedió en el Wanda. Muchas gracias, querido Jesús Botello, porque todavía tenemos que analizar todo lo que ha sucedido el resto del fin de semana en cuanto al Betis, que además tiene mucha tela que cortar, mucha de ella por culpa del dichoso COVID. Ahí están los resultados. Eloy Pineda, que voy a por ti, ahí a la mesa. ¿Qué tal,